No, quizás yo estoy menos negro, fíjese. Ay, no, Lick, lo que usted dice. No, lo que pasa es que quizás, como he cambiado de computadora, la computadora quizás tiene la cámara un poco más, quizás es mejor la cámara de esta. Ya me dijo Fátima, soy menos negro hoy. No, Lick, ya no le dije así. No, ya sé, Fátima. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto pues poder estar con ustedes de nuevo. La clase de ahora espero que les guste. Vamos a seguir haciendo ejercicios y vamos a aprender a calcular también el coeficiente beta de un activo y que precisamente lo que nos sirve, para lo que nos sirve a nosotros conocer el coeficiente beta no es solo para aplicar el modelo KPM, sino también para conocer cuál es la medida de la sensibilidad de un activo en relación al mercado. En ese sentido, pues eh, yo creo que ya nos estamos acercando a los otros laboratorios y ya esto es como un preámbulo de lo que va a venir en el próximo laboratorio. Así de que espero que sea de mucho provecho para ustedes esta clase y empecemos. Nos habíamos quedado por acá, ya habíamos hecho el ejercicio que está, este ejercicio ya lo habíamos, este se lo dejé a ustedes para que lo hicieran, para que practicaran. Y vamos a ver la varianza y la desviación estándar de un portafolio. La varianza y la desviación estándar de un portafolio está compuesta por la porción de lo invertido en el activo A más dos veces la porción de la inversión en el activo elevado al cuadrado por la varianza más dos veces la porción de A por la varianza de B más la porción de lo invertido en el activo B elevado al cuadrado por su varianza. Ahora, hemos examinado cómo los riesgos y los rendimientos de un activo afectan el riesgo y el rendimiento del portafolio. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos hablando de diversificación, vamos a entender diversificación como la constitución de un portafolio que me permite a mí disminuir el riesgo. Por eso muchos inversionistas lo que buscan es fondos de inversión. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión les permiten diversificar el riesgo. Un fondo de inversión puede estar constituido por una cartera de inversiones, tanto que tenga títulos de renta fija, títulos de renta variable y algunos derivados financieros. Sin embargo, algunos inversionistas que son muy aversos al riesgo van a elegir un portafolio de inversión que tenga solo títulos de renta fija. Los títulos de renta fija, llámese esto, las letras del tesoro, los bonos de las empresas y los bonos del Estado, que tienen un rendimiento constante, en teoría en el tiempo, siempre y cuando no se negocien en mercados secundarios o mercados de derivados. Si usted tiene un bono al vencimiento, el rendimiento va a ser el mismo, independientemente cuáles sean las condiciones del mercado. En la diversificación se examina cómo los rendimientos de cada activo afectan el rendimiento total del portafolio.
es decir, la combinación de activos. El rendimiento de toda acción consta de dos partes. El rendimiento normal o esperado de la acción, que es la parte del rendimiento que los accionistas del mercado pronostican o esperan, y que depende de la información que tienen los accionistas en relación con el título en cuestión, la cual abarca todo lo que entendemos de lo que influirá en la acción del próximo mes. Ya hemos visto cómo el flujo de información tiene un efecto positivo o un efecto negativo en el valor de las acciones, en el valor de los activos transables en bolsa. La segunda parte es el rendimiento incierto o riesgoso de la acción, es decir, hay algunos factores que nosotros no podemos controlar y que por lo tanto tienen un rendimiento que es incierto. Se trata de la parte que proviene de la información que se revelará en el transcurso de un mes o en el transcurso de un periodo impositivo o de un ejercicio fiscal, si ustedes lo quieren ver así. Y un ejercicio fiscal lo podemos asimilar como un ejercicio financiero, porque es un periodo de 12 meses. Los componentes previstos e imprevistos de las noticias en la diversificación. Noticias de la investigación de Flyer, que es una empresa en cuestión. Cifras gubernamentales publicadas sobre el Producto Interno Bruto, es decir, cuál va a ser el crecimiento de la economía, porque nosotros tenemos que entender cuál es el comportamiento de una empresa, cuál es el comportamiento de un activo, dependiendo de cómo se comporta la economía. Es decir, hay que ver si tienen una correlación, si hay correlación entre el comportamiento de la economía y los rendimientos del activo. Si entre el PIB y el activo no hay una correlación estrechamente directa, tenemos que ir a ver una correlación entre el mercado y el PIB. Es decir, la industria en sí, en su totalidad. Y después vamos a ir a buscar una relación entre la industria y la empresa que nosotros estemos gestionando. Descubrimiento de que se han hecho alteraciones indebidas en el producto de un rival. En los mercados financieros es bien importante cómo se maneja el flujo de información. Cuando la compañía Ford saca un nuevo modelo y el nuevo modelo tiene un problema, por ejemplo el Ford Focus, que trae un problema en el módulo de programación de la caja de cambios. Eso automáticamente baja el precio de las acciones, independientemente del comportamiento del mercado. Ya vamos a discutir dos tipos de riesgos, riesgo sistemático y riesgo no sistemático. Entonces, independientemente que el mercado vaya creciendo, si el mercado crece y la compañía va a la par del mercado, si tienen una correlación directa, pero hay eventos dentro de la compañía, es decir, eventos internos, procesos internos que se alteren, eso puede también alterar el rendimiento de una acción. Una caída súbita en las tasas de interés, por ejemplo, en la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, cambia las tasas de interés. Véanlo ustedes, cuando haya un anuncio de que la Reserva Federal de los Estados Unidos de América ha cambiado la tasa de interés y ha aumentado un 0.25, el siguiente día todos los mercados norteamericanos, muchas de las empresas responden negativamente a un cambio en las tasas de interés. No significa que automáticamente la Fed cambie la tasa de interés y la estructura de fondeo de las empresas cambie, no. Es la lectura que hacen los inversionistas acerca del panorama financiero. La jubilación inesperada del presidente o fundador de Flyers, que es la empresa que encontré como ejemplo, pero también se me ocurre, ustedes se acuerdan que ya por el 2011, 2012 murió el CEO de Apple, el señor Steve Jobs. Entonces, cuando muere el CEO de Apple, que por cierto es un caso de estudio,
Cuando muere el CEO de Apple, las acciones se estancan, el precio de las acciones se ve estancado precisamente porque se suponía que la base sobre la innovación recaía sobre el señor Steve Jobs. Ese tipo de noticias cambian las perspectivas del mercado. Viéndolo en un ejemplo de los mercados de El Salvador, cuando usted se da cuenta que el que le vende la leche le mete agua para que se haga más, obviamente se corre la voz y usted ya no compra la leche mezclada con agua. Pasa lo mismo en los mercados financieros. Las mismas cuestiones burdas que se ven en los mercados, que se ven en los municipios, que se ven en cualquier parte, hace lo mismo en los mercados. Los inversionistas también sienten ansiedad. Esa ansiedad que les hace a ustedes viajar largas distancias. Pues los inversionistas también tienen ese problema. Esa ansiedad que ustedes no saben qué va a pasar mañana, si los van a quitar el trabajo, si van a poder seguir sus estudios, si se van a poder casar, si no. Todo ese tipo de ansiedades que ustedes sienten, también la siente el mercado. Claro, mercadológicamente hablando es otro tipo de ansiedades, pero el efecto es el mismo. Cuando los inversionistas están ansiosos por saber cuál es el entorno económico y cuál va a ser el impacto del entorno económico sobre el valor de las empresas, sobre el valor de las acciones, entonces empiezan a vender sus posiciones. Cuando usted sabe que algo va cayendo en el valor, lo vende. De manera que el rendimiento esperado es igual al rendimiento promedio más U, donde R es el rendimiento real del mes, R es la parte esperada del rendimiento del promedio y U representa la parte inesperada del rendimiento. Así de que U puede ser positivo, puede ser negativo. La parte imprevista del rendimiento, la parte resultante de la sorpresa es el verdadero riesgo de toda inversión. Después de todo, si siempre recibiéramos lo que esperamos no habría riesgo ni incertidumbre. El riesgo sistemático es cualquier riesgo que afecte un gran número de activos, cada uno en mayor o menor medida. El riesgo no sistemático es un riesgo que específicamente afecta a un solo activo o un grupo pequeño de activos. Cuando las corridas de producción no salen bien para Henry Ford, por ejemplo, para la Toyota Company, para Volkswagen, la automotriz alemana, cuando las corridas de producción no salen bien, cuando hay un problema en la corrida de producción, ahí hay un riesgo no sistemático, un riesgo que específicamente afecta a esa empresa. Cuando es el CEO de Facebook, el riesgo va a afectar sistemáticamente a esa empresa. Es un riesgo no sistémico. Y el riesgo del sistema, pues, es aquel que está dentro del mercado y que nosotros no tenemos cómo minimizarlo más que a través de la diversificación. El riesgo sistémico solo puede diversificarse es decir, solo puede reducirse a través de la diversificación de los activos. ¿Cómo tienen que ser los activos? No tienen que estar correlacionados. Si un activo está correlacionado, ese activo no sirve. Si está correlacionado con otro, el riesgo de invertir en uno y el del otro es el mismo prácticamente. Por lo tanto, los riesgos ahí, en vez de reducirse, en vez de eliminarse uno con el otro, se van a sumar. Es por eso que habíamos visto el coeficiente de correlación y la covarianza. Un riesgo no sistémico es un riesgo específicamente que, ya lo dijimos, afecta a un solo activo. Es decir, son riesgos que se dan en la empresa.
un escándalo. La incertidumbre sobre las condiciones económicas generales, como el PIB, las tasas de interés, la inflación. Un ejemplo de riesgo sistemático. Estas condiciones afectan casi todas las acciones en cierta medida. Aumento en las tasas de interés, como yo les decía, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Un aumento imprevisto o sorpresivo en la inflación que afecta a los salarios y los costos de los suministros que compran las empresas, el valor de sus activos y los precios a los que se venden los productos. Estas fuerzas a las que todas las compañías son susceptibles constituyen la esencia del riesgo sistémico. Es decir, que el riesgo sistémico o sistemático es el que se da afuera, en el entorno. Y me afecta tanto a mí como a mi competencia. El punto de que el PIB caiga puede ser que me afecte a mí positivamente o negativamente. Porque cuando el PIB cae, el consumo de productos de menor valor aumenta. Por lo tanto, las ganancias de empresas que tienen productos de menor valor aumenta. Cuando la renta la renta o los salarios de las personas aumenta, dejan de comer salchicha y empiezan salchicha de esa que venden de 10 por el dólar y empiezan a comer salchichas de pavo. Cambian los gustos y preferencias del consumidor ante cambios en la renta. Por lo tanto, hay un desplazamiento de la demanda de un producto a otro. Por lo tanto, uno cae y el otro sube. El problema es que si los salarios caen, toca comer más mal y toca comer aquellos productos que tienen menor valor agregado. Y los productos que hacen crecer al PIB son aquellos que tienen mayor valor agregado. Por lo tanto, cuando ustedes están viendo una empresa o están gestionando financieramente una empresa, tienen que conocer el modelo de negocios, el producto que venden. Si mi producto lo consumen cuando la renta está alta o cuando la renta está baja. Hay empresas que les conviene que exista la pobreza y otras que no les conviene. Las empresas que venden artículos de lujo les conviene llegar a sociedades, a países donde la población económicamente activa es grande y donde las rentas son intermedias. Porque aumenta la probabilidad de éxito. Por eso están los estados de la economía: auge, normal, recesión o inflación. Lo que para unos es un problema, para otros es una oportunidad. Lo que para algunos es basura, para otros es lo mejor del mundo. Así es el mercado, así son los mercados financieros, así se evalúan las empresas. El riesgo no sistemático, dice: el anuncio de una huelga en una empresa de combustibles pequeña puede afectarle solo a esta o algunas otras. El cierre de la carretera del aeropuerto internacional afecta a algunos, no a todos. Si usted vive en Santa Tecla y trabaja en El Salvador del Mundo, a usted no le afecta el cierre. A su empresa no le afecta el cierre. Pero desde luego es muy improbable que tenga un efecto en el mercado mundial petrolero, por ejemplo. Se quema una gasolinera, y se va a aumentar el precio de la gasolina en el mercado internacional. No. Es un evento que sucedió específicamente en un lugar y no va a afectar el mercado. Es lo mismo que conocemos como riesgo idiosincrásico. La distinción entre el riesgo sistemático y riesgo no sistemático nunca es tan precisa como podría parecer. Incluso la noticia más limitada y peculiar sobre una empresa tiene una onda expansiva que repercute en toda la economía. Allá por 1980, cuando algunos países dejaron de honrar deuda, automáticamente cuando México deja de honrar deuda, después viene Argentina.
y después vienen en picada todos los demás países que también están dejando de honrar deuda. Para que vean que los mercados todos están correlacionados. El beta mide la respuesta o la sensibilidad de un valor a los movimientos del portafolio del mercado. Así de que el beta es igual a la covarianza del rendimiento del activo con el mercado entre la varianza del rendimiento en el mercado. Y aquí pues tenemos el primer ejercicio. De acuerdo a un pronóstico de un analista financiero el año pasado, que las acciones de Cibar Logistics Inc. ofrecerían un rendimiento total de por lo menos 12.5% en el presente año. A principio del año la empresa tenía un valor bursátil de 10 millones 74 millones. 10.074 millones de dólares. Al final del año tenía un valor de mercado de 12.324 millones de dólares, aunque experimentó una pérdida, ingreso negativo de 912 millones de dólares. Vamos a calcular el rendimiento del periodo. El rendimiento del periodo se calcula como T, donde CT es la utilidad o pérdida del periodo, PT es el valor de mercado al cierre del ejercicio, es decir, en el momento 1, y PT-1 es el valor de mercado en el momento 0, es decir, en el momento en el que partimos con la inversión. Vamos a ver también estos otros ejercicios. Dice, se tiene el caso de 4 analistas. De 4 analistas valoran las acciones de productos Pollo de Oro S.A., una pronostica un rendimiento del más 5% para el próximo año, el segundo espera un rendimiento negativo del 5%, el tercero predice un rendimiento del 10%, el cuarto espera un rendimiento del 3%. Usted confía que el rendimiento será positivo, pero no va a ser grande, así que asigna probabilidades, que los pronósticos de los analistas serán correctos, y le da 35% a un rendimiento del 5%, 20% y 35, 5, 20 y 40% respectivamente a cada uno de los pronósticos que hicieron los analistas. Ahora, si me preguntan cómo yo establezco la probabilidad, cuando yo ya estoy en una empresa, pues tengo que tener un modelo de evaluación de inversiones. Por ejemplo, el @risk, que es un modelo que me sirve a mí para determinar la probabilidad de obtener un rendimiento. Y ahí le puedo yo dar con una probabilidad del 35%, mis utilidades van a ser $5,000. Eso representa un 5%, con una probabilidad del 40%, que sería el otro 5%, o con una probabilidad del 5%, mis utilidades van a estar en este rango. Y se le puede asignar probabilidades, pero acá de lo que se trata es de que si ya están asignadas las probabilidades, determinar cuál es el rendimiento esperado. Este es otro ejercicio. Usted evalúa 2 inversiones. Los rendimientos anuales esperados para la inversión 1 son del 15%, el 2 son y del 12% para la inversión 2. La desviación estándar del rendimiento para la primera inversión es del 6%.
El rendimiento de la segunda inversión tiene una desviación estándar del 5% y le hace las preguntas. ¿Qué inversión es menos riesgosa tomando en cuenta solo la desviación estándar? La otra, ¿qué inversión es menos riesgosa según el coeficiente de variación? Y la última, ¿cuál es la mejor medida, dado que los rendimientos esperados de las dos inversiones no son iguales? El otro caso dice, evalúe el caso de una cartera formada por tres clases de activos. Letras del Tesoro de los Estados Unidos que representan un 45% de la cartera. Las acciones de grandes empresas constituyen otro 40% y las acciones de pequeñas empresas integran el 15% restante. Si el rendimiento esperado son del 2.8 para las letras del Tesoro, 9.4 para las acciones de grandes empresas y 13.5 para las acciones de pequeñas empresas, ¿cuál es el rendimiento esperado de la cartera? Y aquí don Pedro Picapiedra es un analista financiero de Industrias Chorigan S.A. y desea calcular la tasa de rendimiento de dos inversiones de riesgo similar, B y W. La investigación de Pedro indica que los rendimientos pasados inmediatos servirán como cálculos razonables de los rendimientos futuros. 2016 la inversión B tenía un valor de mercado de 20,000. La inversión W tenía un valor de mercado de 55,000. Durante el año 2017, la inversión B generó un flujo de efectivo de $1,500 y la inversión W generó un flujo de efectivo de $6,800. Los valores de mercado actuales de las inversiones B y W son 21,000 y 55,000 respectivamente. Calcule la tasa de rendimiento esperada de los inversionistas B y W usando datos del año más reciente. B, si consideramos que la inversión B tiene un 5% más de riesgo que la inversión W, ¿cuál deberá recomendar a Pedro? Es decir, ¿cuál debe recomendar Pedro y por qué debería recomendar eso? Y por último, dados los datos siguientes, determina el rendimiento esperado de cada alternativa de inversión. Y aquí lo tenemos. Pueden observar el Excel que les estoy presentando, ¿verdad? Ok, Sí, perfecto. Lick. Este PT es el valor al final del ejercicio fiscal y este es al inicio. Vamos a ver, de acuerdo a un pronóstico, el analista financiero dice el año pasado que las acciones de Cyber Logistics Inc. ofrecerían un rendimiento total por lo menos del 12.5%. El presente año, a principios del año, la empresa tenía un valor bursátil de 10.074 millones de dólares. Al final del periodo tenía 12.324 millones de dólares. Y tenía un ingreso negativo, una utilidad negativa para efectos de homologar. Cuando ustedes en un libro de finanzas encuentren ingreso negativo, ellos le llaman ingreso a la utilidad. El rendimiento dice que es igual a ¿qué? Dice que es igual a la utilidad más el valor de mercado al final del periodo menos el valor al inicio. Y todo eso entre el valor al inicio del periodo.
el rendimiento esperado de la compañía es del 13.30%. Ahora, ¿cuándo este rendimiento se va a transformar en plata? Bueno, si se vende la compañía, se transformaría en un rendimiento del 13.3%. ¿Qué hubiese pasado si en vez de ser negativos las utilidades del ejercicio hubiesen sido positivas? El rendimiento hubiese sido el 31.4%. Ahora, ¿por qué calculamos nosotros este tipo de rendimientos? Porque necesitamos saber cuánto está ganando o cuánto está perdiendo la empresa. Y si ustedes se fijan y son un poco curiosos, ¿por qué tiene un ingreso negativo y un valor positivo de mercado? Vamos a ver. Denis, ¿por qué una empresa podría tener un valor de mercado de 12.324 millones de dólares? Es decir, aumentar el valor de mercado mientras sus utilidades caen. Podría decir, Lick, de que quizás el mercado está abierto para la empresa porque tiene un valor positivo, pero la empresa quizás no está haciendo las políticas de venta, quizás no se están cumpliendo, las metas no se están alcanzando. ¿Me lo repites, por favor, para digerirlo, por favor, Denis? Que quizás el valor de mercado puede ser positivo, le digo, pero las políticas de venta o tal vez las metas de venta no se están alcanzando y por eso se están obteniendo valores negativos. Entonces, creería yo, me imagino que por ahí tiene que ir, Lick. No sé si estoy en lo correcto. Andamos más o menos, Denis, estamos bien ahí. Vamos a ver qué nos dice esto. Diana Stephanie. Bueno, sí. Hola, buenas Hola, noches, Lick, Diana, ¿cómo creo que está? bien. Lick, yo creo que quizás es más alto por, como o sea, el mercado es variable, ¿no? Entonces es como que el provecho obtenido que espera tener fuera del mercado. No sé si estoy en lo correcto. Vaya. Veamos, este es el valor de mercado cuando se termine el ejercicio fiscal. Ustedes pueden ir a ver las acciones de Tesla, por ejemplo. Tesla está teniendo ingresos negativos. Es decir, no logra todavía tener utilidades. Pero si ustedes van a ver las acciones en el año pasado valían $200, 285. Ahora valen más de $2.000. Este valor de mercado es el número de acciones en circulación por su valor, pero no contable, sino su valor de mercado. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, me refiero a que puede ser que una empresa
genere expectativas de crecimiento y que por lo tanto las acciones van creciendo, pero como las utilidades no dependen del crecimiento de las acciones, sino como nos decía Denis y como nos recalca Diana, las acciones, el ingreso por utilidad de una empresa depende de las operaciones que haya tenido en el año. ¿Depende de qué? De si sus costos eran menores que los gastos y los costos y gastos. Si los costos y gastos son menores que sus ingresos totales, entonces hay una utilidad positiva. Pero esto que nosotros vemos aquí, el PT y el PT-1, son valores de mercado. Por lo tanto, aunque haya un ingreso por utilidad negativo, puede ser que tenga un crecimiento la empresa. El valor de mercado de la empresa haya crecido precisamente porque el valor de las acciones no depende siempre de las utilidades que se van a obtener en un periodo, sino de las expectativas que se están generando en el mercado. Y una empresa cuando está creciendo, como lo está haciendo Tesla, está generando demasiadas expectativas en el mercado que hacen que sus acciones incrementen de valor y que por lo tanto al multiplicar el número de acciones en circulación por su valor de mercado, este PT va aumentando, aunque siga teniendo ingresos negativos, ingresos por utilidades negativas. ¿Se comprende? Lick, o sea que eso del PT prácticamente es como el comportamiento del mercado. Cuando usted ve, por ejemplo, a Facebook, usted puede buscar cuántas acciones hay en circulación. Ese es el valor de mercado de Facebook. Usted dice, hay 1 millón de acciones en circulación por $1,000 que vale cada acción. Entonces, 1 millón de acciones por $1,000, ese es el PT, ese es el valor al final. Por decirle un caso, al 31 de diciembre del 2020, el PT de Facebook puede ser 12,324 millones. Y puede ser que al inicio del 2020 haya empezado con 10,074. Pero por la pandemia, las operaciones que realizó no le generaron ganancias y tuvo una pérdida de 912. Pero el valor SPT está estrictamente relacionado con el valor de mercado, o sea, con el valor que le está otorgando el mercado a la empresa. Ahora, podría ser también que como resultado de una utilidad negativa, el valor de mercado también caiga y todos los inversionistas digan, no hombre, esta empresa está perdiendo. Pero ¿de qué depende que el valor de las acciones en el mercado aumente? Está estrictamente relacionado con el flujo de información y las expectativas positivas que se están generando en el mercado. No sé si me doy a entender, Fátima. ¿Si quedó claro ahí? Sí, Lick, gracias. Ok. ¿No hay dudas? Lick, y el PT-1. Es en el momento cero. Cuando tú haces la inversión, cuando tú compraste acciones, por ejemplo, o tú dices, bueno, ¿cuánto valía mi empresa en el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019? Mi empresa valía 10,074 millones de dólares. ¿Cuánto vale PT? PT vale 12,324 al 31 de diciembre del 2020. Y podríamos poner PT 1 positivo, más 1. Cuando vayan 2 periodos. Pero este que está aquí es el valor de mercado en el momento cero. Cuando tú estás viendo cuando empezaste a hacer la medición. Y este es el valor de mercado cuando ya pasó un año. Un año o cualquier otro periodo, ¿verdad? Tú puedes decir, bueno, el PT-1 enero, PT febrero, porque ya es un periodo
Ya hay un periodo de tiempo. Entonces tú eliges cuál es la unidad de medida que le vas a poner. Puede ser un año, puede ser un mes, pueden ser 3 meses. Pero siempre tú tienes que saber que PT-1 es el valor en el momento cero, en el momento que tú estás evaluando, desde donde tú estás partiendo. Es como P sub 0 y P1. Si ustedes no lo quieren ver como PT, pueden verlo también así, ¿ve? P sub 0 y P1. Es igual aquí, ¿ve? P0, perdón, P0 y este P1. La tasa de crecimiento del periodo y este puede ser utilidad. De tal manera que la tasa de crecimiento va a ser igual a las utilidades, ¿sí? Las utilidades que sería igual a CT más el valor de mercado en el periodo 1 menos el valor de mercado en el periodo 0 entre el valor de mercado en el periodo 0, en el momento en el que estoy tomando la evaluación. Ahora sí, Douglas. Sí, se comprende. Ok. Rick, Uh-huh. o sea, de que las personas, imagínense de que si yo quisiera comprar en la bolsa de valores y el ejemplo que usted coloca de Tesla, entonces yo compraría a través de expectativas de crecimiento, no por no por lo que yo estuviera recibiendo, porque vaya, una acción cuesta no sé si $2,000 mencionó usted. Vaya, pero imaginémonos $2,000 y yo compro una acción, pero al comprar una acción, ¿qué estoy recibiendo yo? Eso no entiendo. ¿Qué recibo yo al comprar la acción? ¿Será de que recibo un porcentaje de ganancia o cómo funciona eso? Es que tú siempre vas a recibir un dividendo, Denis. Tú siempre vas a recibir un dividendo por la acción que tú estás comprando. Pero esta evaluación que tú ves acá es la evaluación del inversionista, del que es dueño de Facebook. Esta le interesa al dueño de Facebook. Y te interesa a ti, ¿por qué? Porque tú sabes que en el caso de Tesla, aunque esté teniendo ingresos negativos, ellos siempre te van a pagar el dividendo. ¿Con qué te van a pagar el dividendo? Con lo otro que paguen otros inversionistas y le hagan llegar plata a la empresa. Con eso te van a ir pagando tu dividendo. Y tu dividendo en el mercado, como no lo vas a comprar en el mercado primario, puede ser que lo compres en el mercado secundario, tu dividendo va a estar, tu ganancia de capital va a venir como una diferencia entre el precio 1 y el precio 0. Si tú compraste una acción ahora en 1,500 de Tesla y mañana la vendes en 2,000, ¿cuánto ganarías por cada acción? Ganarías $500. Pero ese es un tema que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el mercado de los derivados, porque vamos a ver el mercado de los derivados y vamos a ver el mercado primario y vamos a ver el mercado secundario. Esta evaluación de este ejercicio número 1 la haces tú porque eres dueño de la empresa y quieres saber cómo está tu empresa, cómo la está valorando el mercado tu empresa, cuál es el rendimiento que le está dando el mercado. El mercado está haciendo que tú tengas un rendimiento de 13.3%. Que tenga una empresa pérdidas no significa que no tenga que pagarte tu dividendo, porque si tú compraste un título valor, tú compraste la obligación de la otra empresa. Es decir, tú ya compraste el derecho y la otra tiene la obligación de pagarte un dividendo, el dividendo que ya te hayan ofrecido de acuerdo al contrato si es en el mercado primario. Y si es en el mercado secundario, si tú la compraste en el primario y te retiras porque
Tú eres un inversionista que lo único que anda buscando es tener plata. Ganar, ganar, ganar. Eres un capitalista voraz, por decírtelo así. Entonces tú dices, bueno, ahorita yo las compré en 1500 y ahora veo que las acciones van subiendo, pero en algún momento van a tener que bajar, entonces yo las vendo ahorita que están en 2000. Si tenés 10 acciones por 500, ¿cuánto ganarías? Ganarías $5000. Entonces el rendimiento no depende de si una empresa tiene, si una empresa está teniendo pérdidas. No siempre depende de eso, porque hay diferentes mercados. Si tú eres dueño de la empresa, de esa que está ahí, de seguro que no te van a dar ningún peso. ¿Por qué? Porque la empresa está perdiendo. Pero si tú negociaste las acciones de esa empresa en el mercado secundario, en el mercado primario y las estás vendiendo, si tú tienes el derecho para deshacerte de esas acciones, debido a las expectativas del mercado, tú podrías tener una ganancia de capital que no estaría relacionada con esto, ni siquiera con esto. ¿Por qué? Porque tu ganancia de capital va a depender del precio de la acción que la compraste en 1500 y ahora la vas a vender en 2000. Si tú compraste en el mercado así, no te interesa esto. Esto le interesa a los dueños de la empresa, saber cuál es el rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento de acuerdo al valor de mercado? ¿Por qué te interesa esto, Denis? Porque tú podrías decir, bueno, yo puedo comprar esa empresa, ahorita perdido. Seguramente perdió porque algo están haciendo mal, pero la empresa no es que el mercado no la quiera, porque si el mercado no la quisiera, el valor de mercado al final del ejercicio sería menor que al inicio. Pero este es un parámetro que te dice que el mercado está aceptando a la empresa, pero que hay eventos, hay un riesgo no sistemático que te está haciendo perder, como por ejemplo que no tenés cuidado con los costos o que estás diluyendo tus utilidades en pagarle a tus primos, a tus hermanos, a tus tíos. No sé si me doy a entender. Sí, Lick, entendido, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Pati, ¿todo está bien? Sí, Lick, de momento se ha comprendido bastante. Ok, perfecto. ¿Qué fue lo que dije acá? ¿Por qué el valor de mercado de la empresa está por encima del valor al inicio del periodo? Porque está teniendo una mayor aceptación por parte del mercado. Gracias, Pati. Bueno, Y ahora vemos el otro ejercicio, dice. Se tiene un caso. 4 analistas han dicho, han hablado acerca del sello de oro, es decir, del pollo de oro. Han dicho estos van a ser los rendimientos. El analista 1, ¿cuánto dice que le da? 5%. El analista 2, menos 5%. El analista 3 dice que va a tener un rendimiento de 10%. El cuarto analista es más conservador y dice, no, vamos a tener un 3%. Usted le asigna probabilidades, usted le asigna una probabilidad del 35% a tener un 5%. Una probabilidad mínima del 5% a que de plano perdamos, una probabilidad del 20% y un evento más probable con un peso del 40%. Si yo sumo estas probabilidades, me tiene que sumar 1. Ahí está. ¿Y el rendimiento esperado cuál sería? El rendimiento esperado es igual a el rendimiento por la probabilidad. Y aquí tendría la sumatoria de los rendimientos esperados por cada analista de acuerdo a la probabilidad que yo le asigné, me da un rendimiento esperado del 4.7%. Es una combinación.
Ok, Luis, cuídate. Todo claro ahí, ¿verdad? Sí, Lick. Perfecto. Vamos al otro. Usted evalúa dos inversiones. Los rendimientos anuales esperados para la inversión 1 son del 15% y del 12% para la segunda. La desviación estándar del rendimiento de la primera inversión es del 6%, el rendimiento de la segunda inversión tiene una desviación estándar del 5% y de acuerdo a eso le hacen pues 3 preguntas. El rendimiento esperado de la primera es del 15%. Y la desviación estándar, 6%. El coeficiente de variación, ¿cómo se determina? Esa es la desviación estándar entre el rendimiento esperado. Se supone que ya es un promedio. Es el coeficiente de variación. El rendimiento esperado de la segunda es del 12%. El esperado, la desviación estándar es del 5%. Y si hacemos lo mismo, solo lo bajamos. Y tenemos un coeficiente de variación del 42%. ¿Qué inversión, dice, es más riesgosa? Solo tomando en cuenta la desviación estándar. Vamos a ver. Eva, ya que anda por aquí, Dígame. le quiero consultar. Si solo tomamos en cuenta la desviación estándar, ¿cuál sería más riesgoso de los dos? La del 6%, Exacto. ¿Por qué, Eva? porque es más alto el porcentaje. Entonces, Eva, solo tomando en cuenta la desviación estándar, El 6% sería ¿cuál sería la inversión más riesgosa? la inversión 1. Gracias, Eva. Bueno, Lick. ¿Todos entienden por qué la inversión 1 es más riesgosa solo tomando en cuenta la desviación estándar? Bueno, vamos a suponer que sí, todos. Cristóbal, Buenas noches, Lick. buenas noches, ¿cómo estamos? Bien por aquí. Qué bueno. ¿Por ¿Dónde? qué, por ¿Mm? qué Eva dice que, por qué tomando en cuenta la desviación estándar, Eva nos ha dicho que la inversión 1 es más riesgosa? Porque su tasa es mayor y mientras mayor sea el rendimiento, mayor riesgoso sería su, si lo ve, ah, variación. Porque según tengo entendido que mientras mayor sea el porcentaje de variación, más riesgosa sería la inversión. No sé. Ujú. Pero esta no es una variación, es la desviación estándar. Pues ahí sí no sabría. Ujú.
Esas son las preguntas que yo les voy a hacer en el laboratorio. Por eso les digo, si no tienen idea del por qué, pues pregunten. Porque esto, créanme lo que más adelante cuando ustedes estén viendo y les toca trabajar en un banco y les toca ver inversiones, pues les va a tocar sacar esto, que no lo van a hacer a mano, que no lo van a hacer, y aquí que ya lo vamos a ver en el cálculo de beta. Se hace todo en Excel y seguramente los bancos tienen otros medios para determinar la desviación estándar de un portafolio de inversiones. Sin embargo, lo importante no es el número, sino la interpretación que le damos. ¿Qué significa una desviación estándar? ¿Ustedes ya vieron algo? Ustedes ya vieron la campana de Gauss. Ustedes ya vieron esto. Posiblemente lo vieron en bachillerato y también lo vieron en estadística, o algunos están llevando estadística ahora mismo, pero ya más o menos tienen que tener la idea. Esta es la media. Este es mu. El rendimiento esperado, 15%. Acá. A una desviación estándar, a dos desviaciones estándar y a tres desviaciones estándar. La desviación estándar del rendimiento esperado es del 6%. Por lo tanto, aquí es 15%. A menos una desviación estándar sería 15%. Menos cuál desviación, menos esta. Hacia la derecha, 15% más esta. ¿Cómo se llaman estos dos, esto que estoy determinando acá? Estos son los intervalos. Por lo tanto, estos son los intervalos de rendimiento a una desviación estándar. Entonces, ¿qué mide la desviación estándar? ¿Qué tan alejado de la media puedo estar? Esta es la de la inversión 1. Veamos la inversión 2.
Miren, ahí están los intervalos de rendimiento a una desviación estándar. ¿Por qué yo necesito conocer la desviación estándar? Yo tengo que saber, después del rendimiento esperado, qué me espera si mi activo o mi portafolio de inversión, una desviación estándar del 6%, es decir, que voy a tener o más 6% o menos 6% en el rendimiento. Porque aquí lo que se mide es la distancia entre el rendimiento esperado y la desviación, el valor de la desviación. Es decir, cuánto se aleja el rendimiento esperado de su media. ¿Cuál es la distancia entre 12 y 5? 12 y 7, 5. Entre 9 y 15, 6. ¿Cuál es más riesgosa? La que tiene una aquí. Solo viendo la desviación estándar, pues obviamente es la que tiene la mayor desviación estándar porque representa un mayor riesgo. Ahora sí, permiso, este chico. Ok, Sí, ya entendí, gracias. Elenita, ¿quedó claro todo? Claro como los chat. No está Elena. Bueno, no está. Vamos a decir a Lorena que le ponga falta. Ahí tenemos el otro ejercicio. Se evalúa el caso de una cartera formada por 3 clases de activos, letras del Tesoro de los Estados Unidos, que representan un 45% de la cartera, acciones de grandes empresas, que constituyen el 40%, y las acciones de pequeñas empresas, que integran el 15% restante. Si los rendimientos esperados son el 2.8% para las letras del Tesoro, 9.4% para las acciones de grandes empresas y 13.5% para las acciones de las empresas pequeñas, ¿cuál es el rendimiento esperado de la cartera? Tenemos que las letras son 45%, 40% de las acciones de grandes empresas y 15% de las acciones de pequeñas empresas. En total, el portafolio está constituido por un 100% de activos. El rendimiento esperado de las letras del Tesoro, obviamente porque son letras del Tesoro que se supone que son libres de riesgo, es del 2.8%. Ese es un título de renta fija. Las acciones que son títulos de renta variable, las primeras tienen un rendimiento del 9.4%. Y las de grandes empresas, pues tienen, desde pequeñas empresas tienen un 13.5%. El rendimiento esperado de la cartera siempre es la porción por el rendimiento. Tenemos un rendimiento del 7.5%. Pero aquí no vimos algo, no terminamos los demás literales. El segundo literal dice que inversión es menos riesgosa según el coeficiente de variación. Ahora van a ver algo que es totalmente diferente. El coeficiente de variación es otra medida de la sensibilidad de las acciones y tomando en cuenta el coeficiente de variación, Fátima,
Fátima Guzmán está por ahí. Tampoco está Fátima. Gabriela. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Cómo está, Gaby? Por aquí, incorporándome. Qué bueno. Pues aquí la estoy esperando yo para que se incorpore. ¿Perdón? Aquí la estamos esperando para que se incorporara. Ah, ok. Gracias. Pero no viene ahorita llegando, ¿verdad? No, a la clase no, o sea, este Ay, día. ah, perfecto. Ajá. Si evaluamos el riesgo a través del coeficiente de variación, ¿cuál sería más riesgoso? Gabriela, se me fue. No, no sé, Lick. No fue a buscar a Google. No, Yo creo que sí, pero se nos había perdido. no, es que estoy en el teléfono, Lick, no me puedo salir. Ay, Dios. Sí se Ujú. sale. Denis, Creería, Lid, de que por el hecho de que ya conocemos la desviación estándar y tenemos un dato de que la inversión uno sería más riesgosa, yo diría de que igual el 40% del coeficiente de variación sería riesgoso. Y considerando de que usted mencionó que era el inverso de la desviación estándar. lo que pasa es que el coeficiente de variación lo que hace es esto, divide la desviación estándar entre el rendimiento esperado. El coeficiente de variación es una medida de la dispersión de datos. Entonces, si tomamos en cuenta el coeficiente de variación que me ayuda a determinar la dispersión de los datos, ¿cuáles datos están más dispersos? Pero cuando habla de dispersión de datos, Lick, ¿será que es como, bueno, si hablamos del número mayor sería el 42%, porque asumiríamos de que la dispersión es mayor. Entonces, Entonces, ese es más riesgoso. correcto. Pero mi duda es, cuando hablamos de dispersión de datos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque, o sea, A cuando... los rendimientos. Ah, Ya te voy a llevar una imagen por ahí. Espera.
¿Qué es lo que mide el coeficiente? Este coeficiente de variación, la dispersión de los datos, de los rendimientos. Es decir, qué tan lejos estás de la media, de qué tan lejos estás del punto. Si tú te fijas, estos están más dispersos que estos, ¿sí? El D es más disperso que el D cuadrado H. Este es más disperso que este. Este es similar, pero aquí, esta parte de acá no está tan dispersa No sé como dónde está en... está. ¿Hola? A eso nos referimos con los datos dispersos, son gráficas, ¿verdad? Por lo tanto, ajá, exacto. Por lo tanto, si esta es tu línea de rendimiento, tú esperas que todos los rendimientos estén cerca de tu rendimiento esperado. Si este fuese tu rendimiento esperado. Ok, entonces podríamos decir de que el dato mayor del 42% sería más riesgoso, ya que los datos Exacto, Denis. prácticamente no irían sobre la misma línea que esperaríamos. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que te dice, mira, a pesar que la desviación estándar de la inversión 1 es más alta, el coeficiente de variación en comparación con la inversión 2 es menor. Por lo tanto, la probabilidad de que tú estés cerca del rendimiento esperado es mayor en la inversión 1 que en la inversión 2. Porque en la inversión 2, además de que tenés un rendimiento menor, una desviación estándar menor, pero tenés un mayor riesgo que tus rendimientos no estén muy cerca del rendimiento esperado, que estén muy dispersos del rendimiento esperado, a pesar que son 0.2 milésimas. Ahora se vería más marcado si fuese, vamos a ponerle, vamos a ver, 17%. ¿Cuál es más riesgosa a través de la desviación estándar? Sigue siendo la inversión 1, pero se va haciendo más disperso a medida que el rendimiento esperado va aumentando. Por lo tanto, no siempre un rendimiento esperado alto significa un riesgo mayor o un riesgo más alto. Cuando tú estás buscando alternativas de inversión, tú tienes que hacer todos estos cálculos. La desviación estándar de los rendimientos para determinar si y el coeficiente de variación. Porque el coeficiente de variación, como lo repetimos, mide qué tan lejos estás, los puntos, qué tanto se están alejando del rendimiento. Estos puntos. ¿Qué tanto se alejan esos puntos realmente del rendimiento? Eso mide el coeficiente de variación. Lick, ¿Hola? entonces para tomar una decisión de qué inversión me conviene más, me tengo que guiar por el coeficiente de variación en vez de la desviación estándar. Sí, porque la desviación estándar es una medida aproximada a priori del riesgo, pero la que realmente le dice a usted que cuál es más riesgosa es el coeficiente de variación, porque le dice qué tan lejos están los puntos desde su media. Ok, gracias. Esta es una medida más aproximada del riesgo. Ahora, si usted solo tiene la desviación estándar, decida a través de la desviación estándar, pero si tenemos el rendimiento esperado y tenemos la desviación estándar, ¿y qué cuesta sacar el coeficiente de variación? Nada. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre el rendimiento esperado. Y si le ponemos que aquí es el 25%, a medida que el rendimiento esperado aumenta y la desviación estándar se mantiene,
el coeficiente de variación disminuye. Ahora, ¿cómo logro yo un rendimiento esperado más alto? A través de la combinación en la cartera del portafolio. ¿Y cómo hago yo para que la desviación estándar no aumente tanto? Bueno, hay que buscar una combinación en un portafolio de inversión en donde los activos no estén correlacionados, porque el riesgo va a aumentar a medida que los activos se están correlacionando. Si están correlacionados uno a uno, que ya lo vimos en el otro ejercicio, bueno, ahí sí es un problema. Esto ya lo hicimos. Vale, veamos, dice. Don Pedro K. Don Pedro Picapiedra, un analista financiero Industria Chorigan S.A. y desea calcular la tasa de rendimiento de dos inversiones de riesgo similar, B y W. La investigación de Pedro indica que los rendimientos pasados inmediatos servirán como cálculos razonables de los rendimientos futuros. En 2016, la inversión B tenía un valor de mercado de $20,000. Es decir, que la inversión B tenía un valor de mercado de $20,000. La inversión W tenía un valor de mercado de $55,000. Durante el año 2017, la inversión B generó un flujo de efectivo de $1,500. Y la inversión, vamos a ver, W generó un flujo de efectivo de $6,800. Los valores de mercado actuales de las inversiones B y W son $21,000 y $55,000. Estos, ya los discutimos, son utilidades que se generan en el ejercicio y por lo tanto no dependen del valor de mercado de las empresas porque esto depende de las operaciones. Una empresa puede generar $10,000 millones de ganancias en un año y haber perdido todo su valor de mercado en ese mismo año. ¿Por qué? Porque las decisiones de generar ingresos que se toman para generar ingresos pueden basarse en engaños a los clientes y eso pues va a hacer caer el valor de mercado, aunque en un año específico pudiese observar un aumento astronómico en el valor de las utilidades. Y entonces tenemos... ¿Me van a preguntar? Sí, es que a mí me entró la duda en que, o sea, de que una empresa puede estar ganando en ese caso $10,000, pero su valor de mercado cae, digamos, si su acción valía 1,000 y baja a $500, eso no le afecta a la empresa en el área, En los por estados decirlo, financieros interna. no, Denis. No. Ok. En los estados financieros no te va a afectar específicamente porque los estados financieros no reflejan el valor de mercado de las acciones, sino el valor contable. Ok, pero y entonces, Lick, esas empresas de que sus acciones caen tan drásticamente, digamos que de 1,000 a 500, no tienen algo que les afecte o probablemente ya su valor de mercado se pierde en total o podría recuperarse nuevamente. Se dan un montón de casos, yo no te digo uno ni dos porque hay un montón de... ¿Qué puede pasar? Imaginémonos qué pasó con Facebook, con BlackBerry, por ejemplo. Allí BlackBerry no solo
cayó el valor de las acciones en el mercado, sino que cayeron las ventas. ¿Y ahí qué pasó, Denis? Ahí cayó el valor de mercado de las acciones y también cayeron los ingresos. Los ingresos por utilidad, es decir, tuvieron pérdida. Ese es un evento en el mercado. Y te vuelvo a traer el ejemplo de Tesla. Tesla, el valor de mercado de la empresa es altísimo si lo comparamos con el año pasado, porque el valor de las acciones, además de que son más las acciones en circulación este año que en el 2019, su precio es astronómicamente mucho más alto que el del año pasado. Sin embargo, todas las operaciones que Tesla está realizando ahorita y las inversiones de gran envergadura que están haciendo para tener la infraestructura que soporte el crecimiento en la demanda de vehículos eléctricos, no le ha permitido a Tesla que este valor sea positivo. A pesar que el valor de la empresa está aumentando catastróficamente. Ese es el otro evento. El valor de la empresa aumenta porque el precio de mercado de las acciones aumenta. Pero eso no se va a ver reflejado en los estados financieros. ¿Cuándo sí se va a ver reflejado en los estados financieros? Cuando el valor de la empresa caiga y el de los ingresos por utilidades también caiga. Allí sí se va a ver afectado en los estados financieros. Cuando una corrida de producción a Henry Ford le sale mal y le toca que volver a recomprar, es decir, devolverle el dinero a la gente a la que le ha vendido autos malos, que por cierto siguen siendo malos, pero en el mercado norteamericano de eso se consumen. Pero ¿qué tal si te toca a ti regresar todo el pan que hiciste en la mañana? Es decir, pagarle a la gente por todo el pan que hiciste, porque se te fueron pelos de rata, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo bastante feo, pero es real. O porque le pusiste veneno en vez de ponerle aceite al pan y te diste cuenta y decís, ya no lo vendo, regréseme el pan. ¿Qué te toca a ti? Soportar los ingresos negativos ese día, porque ese día vas a tener pérdida. Y además el valor de tu panadería va a caer. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a creer en vos. Allí sí lo vas a ver reflejado en tu bolsillo, porque vas a tener una pérdida y junto a la pérdida, en una utilidad negativa, también vas a tener una caída en el valor del mercado. Es decir, la gente ya no va a creer en vos. Y cuando la gente deja de creer en las compañías, cae su valor de mercado. Aunque la utilidad sea buena. Y es el otro ejemplo que te voy a dar. ¿Qué tal si vos sí vendes el pan así como lo hiciste? Te le cayó tierra el pan y lo vendes, no hay problema. Bueno, vos vas a tener utilidades ese día porque tus ingresos totales van a ser mayor que tus costos, pero cuando la gente pruebe el pan con pedazos de tierra ya no te va a comprar, por lo tanto, tu valor de mercado va a caer. En ese año vas a tener ingresos positivos y valor de mercado hacia la baja. De todo puede pasar en los mercados, Denis, pero te afecta la bolsa, te afecta los estados financieros solo cuando se materializa la pérdida de mercado y la pérdida en las utilidades. Ahí te afecta en el rendimiento. Mientras no. Ok, entendido, muchas gracias. Bueno, para servirte. Y no crean lo que esto, intentar entender el mercado es bastante difícil porque puede pasar de todo en los mercados. Y no en la tiendona, en los mercados financieros puede pasar de todo. Y también en la tiendona. Así como pasa en los mercados donde ustedes van a comprar, así pasa en los mercados financieros. Ustedes pueden vender los tomates arruinados en caja y ese día tienen buenos ingresos. Pero de seguro que el siguiente día ya nadie les va a comprar porque ya van a saber que el de la esquina es el que vende los tomates chupos.
Lo mismo en las empresas pueden tener buenos ingresos un año y perder completamente su valor de mercado como un efecto de la caída en la imagen de la empresa. Bueno, pero ya ni el rendimiento determinamos. ¿A qué es igual el rendimiento? Bueno, el rendimiento de la inversión B va a ser igual a los 1.500 que se generaron como ingresos, más el valor de mercado en el momento cero, menos, perdón, en el momento 1, menos el valor de mercado en el momento cero. Y todo eso entre el valor de mercado en el momento 1. Tenemos un rendimiento del 12.5% y un rendimiento acá, $6.800 más PT menos PT menos 1 y todo eso entre PT menos 1. Esperemos, que aquí nos equivocamos. 6.800 más menos entre 12.36%. Ahora, ¿qué me dicen? Calcule la tasa de rendimiento. Ahí estamos. Considerando que la inversión B tiene un riesgo más, B tiene un 5% más de riesgo que la inversión W, ¿cuál debe recomendar Pedro y por qué? Como la inversión B tiene un riesgo mayor en un 5% que la inversión W, ¿en cuál invertiría, Denis? Yo invertiría Lick, en el rendimiento de la W. Y es claro, ¿por qué? Porque los rendimientos como son similares. 12.5 similar a 12.4, es una centésima. Y si me dicen que el rendimiento del activo B es el riesgo del rendimiento del activo B tiene un 5% más de riesgo, entonces yo voy a invertir en uno menos riesgoso y con similar rendimiento. Dice, para cada una de las inversiones que presenta la tabla siguiente, calcule la tasa de rendimiento ganada durante el periodo. Y me dice que la genera un flujo de efectivo negativo, es decir, una pérdida de 100, un valor inicial de 800, un valor final de 1100. El B tiene un flujo de efectivo de $15,000
un valor inicial de 120,000. Miren, un valor final de 118,000. Es decir, tuvo una buena utilidad, pero el valor de las acciones en el mercado cayó. ¿Cuándo pasó eso? Apple, 2012. Buenas utilidades y el precio de las acciones iba cayendo. $80, $600 y $500. $1,500, $12,500, $12,400. ¿El rendimiento a qué es igual? Bueno, el rendimiento es igual a esto más el valor final menos el valor inicial. Todo es entre el valor inicial. Y ahí están todos los rendimientos. ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que estamos viendo? Esto que estamos haciendo, Lick, es prácticamente lo que tendríamos que seguir practicando para el laboratorio. Sí. Ya el jueves vamos a aprender a sacar los betas de mercado. Aquí está el beta, que es igual a la covarianza entre la varianza del mercado. Lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a Yahoo Finanzas, vamos a tomar los datos del Standard & Poor's, que es el S&P, es uno de los índices más grandes del mundo, y vamos a ir a tomar una acción el valor de las acciones de una empresa en particular que esté cotizando en el Standard & Poor's. WTM, que es Walmart, cotiza en el Standard & Poor's en las 500 empresas más grandes del mundo. Por lo tanto, el Standard & Poor's es uno de los índices de mercado más grandes del mundo. Es decir, el que recoge el valor de las acciones de las compañías más grandes del mundo. En el Standard & Poor's ustedes no van a ver a Grupo Q, no van a ver las empresas del señor Salumen, las empresas radicadas en Panamá, de los Panama Papers. En el Standard & Poor's van a ver empresas como Walmart, Amazon, Facebook, el S&P 500. Es lo que se hace para determinar el beta, determinar todos estos valores. Una tablita de datos, vamos a tener un rendimiento esperado. Tenemos las fechas para determinar el coeficiente beta de un activo. Lo que nosotros tenemos que hacer es recopilar la información de 5 años. Aquí se ha hecho de 3 años. Pero para determinar con confiabilidad el coeficiente beta. Ahora, si ustedes ven este coeficiente beta y se van a Yahoo Finanzas y buscan el coeficiente beta, no lo van a encontrar igual. ¿Por qué? Porque el coeficiente beta de Yahoo Finanzas es un coeficiente de beta de los últimos 10 o 15 años.
Y aquí lo estamos determinando para 3 años. Si son meses, son 36 periodos. Desde el 1 del 2013, desde enero del 2013 hasta el 1 del 3 del 2016. Treinta y nueve periodos. Después de que ya han sacado los valores de cierre ajustado, pues se saca de acá. Vamos a ver. Vamos a dejar de presentar. Vamos a presentar una pestaña de Chrome. Miren, aquí están los valores del índice Standard & Poor's. Las 500 empresas más grandes del mundo. Ese es un índice de mercado. Nos vamos a la data histórica. Aquí podemos decirle desde cuándo hasta cuándo lo queremos. Le damos a aplicar. Aquí es para descargar. Aquí se puede descargar toda esta serie de valores del Standard & Poor's. ¿Cuál se toma? El cierre ajustado. WMT. Miren el precio de las acciones de Walmart al cierre 138. Fuera de horario caen porque como hay un distanciamiento entre los horarios, pero ustedes aquí se van a la data histórica y aquí tienen precio de apertura, alto, bajo, cierre y el cierre ajustado. Si en alguno ustedes ven diferencias, el cierre ajustado ya incluye la entrega de dividendos, lo que decía Denis. Bueno, ¿y yo qué obtengo ahí? Pues obtiene un dividendo, Denis. Aquí están, mire. Allí hubo entrega de dividendos. Aquí hay otra entrega de dividendos de 54 centavos por acción. Mire, 54 centavos por acción. 53 centavos de dividendo. Todo pueden ver ustedes de ellos, miren. Miren el beta mensual de estos señores por 5 años es de 0.29. Yo ya lo calculé por acá. El beta es de 0.20 en 3 años. Muy cercano al beta de 5 años. Miren el margen de ganancia, margen operativo, retorno de los activos que ustedes hacen, retorno sobre el capital. Aquí están llave, calculados. Por eso estas son empresas públicas. Miren caja total 16.91 billones. Flujo operativo 33.033 billones. Aquí están los ingresos al 31 del 1 del 2020, el 31 del 1 del 2019, el 31 del 1 del 2018. Si ustedes quieren información para obtener
para hacer un análisis. Aquí hasta los análisis también. Pero eso ya lo vamos a ver, primero Dios, el próximo jueves, cómo se calcula el beta de mercado. Para que ustedes tengan una idea y cómo vamos a hacer portafolios de inversión con el cálculo de diferentes betas de mercado. Si no hay más preguntas, eso sería todo por esta noche. Bueno, feliz noche, Lick. Feliz Buenas noche. noches. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lisette. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Pati. Buenas noches, Lick. Buenas noches.